tal? Bienvenidos, bienvenidas familia. Octavo episodio de Triatlón en Vena. Cerramos temporada en Valencia con esa Copa del Mundo que ya hemos hablado por activa y por pasiva. No hay demasiada actualidad más allá de lo acaecido en la capital de la Comunidad Valenciana, pero sí que tenemos Triatlón en Vena y tenemos secciones. Tenemos una nueva sección que todos estabais esperando con Jaime Menéndez de Luarca. Tendremos ya semanal o como mínimo periódicamente el Rincón de Luarca con todos los temas que estáis trayendo vosotros respondiendo en nuestras redes sociales, concretamente en Instagram. Tendremos clandestinos esta semana con una entrevista muy especial, alguien que se nos ha escapado, que se ha resistido, pero hemos sido finishers, hemos conseguido entrevistar a Miriam Casillas. La verdad, no os lo perdáis, especialmente la parte en la que los clandestinos le hacen llegar las preguntas, porque realmente vais a descubrir a una Miriam Casillas como mínimo más personal, y vamos a llegar a fondo a la persona que hay detrás de la triatleta y seguro que os va a gustar. Y en la zona test viene Roger Mañá, que esta semana deja la actualidad a un lado para ponerse las gafas de Peter Sagan, las 100% Ride, en el zona test. Todo esto en un programa que va a durar alrededor de 40 minutos, pero que tenéis segmentado en los comentarios, en la descripción del vídeo. Si queréis ir a una sección u otra podéis ir. Os recomiendo verlo entero, pero si no es así, abajo tenéis las secciones divididas por los tiempos en los que se ejecuta. Por tanto, si no tenéis el tiempo de verlo todo y queréis segmentarlo, podéis hacerlo. Si tenéis una tirada larga en el rodillo, pues aquí viene más o menos 45 minutos de auténtico triatlón. A la carta, esto es Triatlón en Vena, vuestro programa de triatlón. ¡Vamos al lío! Y bien, como dicen, los últimos serán los primeros. El último en llegar ha sido Jaime Menéndez de Luarca, pero con él y con su sección El Rincón de Luarca arrancamos este episodio de Triatlón en Vena. ¿Qué tal? Pues ha llegado el momento, ha llegado lo que habíamos anunciado. Tenemos colaborador de lujo en el programa de Triatlón en Vena y en este octavo episodio inauguramos un espacio con alguien que sabe mucho de triatlón, Jaime Menéndez de Luarca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Gonzalo. Pues llega el Rincón de Luarca. Ya habéis podido ver en redes sociales que Jaime ha aceptado un poquito el reto de ir seleccionando los temas, ir eligiendo los temas que vosotros mismos en las encuestas de Instagram habéis seleccionado. Y para arrancar este episodio, un tema que está o que se ha puesto muy de moda últimamente, que es algo que ya venía echando cola, que es volumen versus intensidad o volúmenes e intensidad, algo que se ha puesto, parece, muy de moda, ¿no? Efectivamente, bueno, realmente más que estar de moda es un debate que desde que yo hago triatlón ha existido siempre. Desde los años, yo empecé en los 90, hay pioneros en España que siguen en activo como Cano o Alix, que empezaron en los 80, o Verasa. Y entonces ya hablábamos de los Big Four con Scott Molina, Dave Scott, Scott Tinley y Mark Allen, que eran el Big Four, que hablaban de las 40 horas semanales como algo que todo el mundo tenía que hacer. Los españoles lo llamaban el country más mejor, que era el equipo Tandon, Jorge González Amos, Ramón Rico, y bueno, pues estos de Aboy y las cebolletas. Y luego estaba pues la escuela de los que les gustaba entrenar la intensidad y menos horas a nivel mundial. Pauli Kiuru era famoso por entrenar solo 25 horas siempre con el pulsómetro, y en España pues el padre de Ses Godoy, Paco Godoy, que era una persona que en las entrevistas decía que hacía 15.000 de agua, 200 de bici y 60 a pie, que sumaban menos de 20 horas. Entonces, y al final siempre eran los mismos. Al final eran los buenos, los que entrenaban 20 horas o 40 horas eran los que estaban delante. Era Paco Godoy, era Ramón Ricoy, era Pauli Kiuru y era Mark Allen. Es decir, que ambos métodos daban frutos, podemos decirlo así. Ajá. Entonces, no es un debate de moda, sino que nunca se ha pasado de moda. Realmente que da mucho jugo, da mucho jugo. Ajá. Yo comentaba antes de empezar a grabar el programa con Jaime que evidentemente no esperéis que yo esté al nivel de Jaime, ni muchísimo menos. O sea, yo creo que estoy un poquito en la voz populi de gente que nos apasiona el triatlón, nos apasiona el deporte, pero de entrenamiento, pues bueno, lo que nos marcan los entrenadores, lo que vamos leyendo por ahí, pero no esperéis en ningún momento que yo esté a la altura de Jaime. Intentaré no hacer mucho el ridículo con alguna pregunta. Si tú ves que en algún momento
piso fuera de test, meo fuera de tiesto, no sé si es la expresión que se utiliza en toda la península, tú me pegas la colleja y avanzamos. Pero bueno, básicamente este debate sí que ha sido eterno. Tú comentas que estas filosofías de entreno no son necesariamente contradictorias, ¿no? No, yo siempre lo digo, no solamente en el mundo del deporte. A nosotros, en línea general, al ser humano le gusta mucho polarizar. Parece que si eres de una cosa no puedes ser de la otra. No sé si, bueno, lo digo. Parece que si eres del Madrid no puedes ser del Barça. Bueno, esto está claro que ahí hay que polarizar. O eres del Madrid o eres del Barça. Pero en entrenamiento de resistencia se puede ser de volumen, se puede ser de intensidad y una cosa no tiene por qué ser necesariamente contradictoria. A veces se contradicen y a veces se complementan. Pero cuando vamos al debate, parece que los que hacen 40 horas solo hacen 40 horas en zona 2, en aeróbico, y los que hacen 15, 20 horas solo hacen machacarse, machacarse, machacarse. Entonces, no es... A mí me gustan los debates que suman, como es una expresión que uso yo, no todo tiene que ser disyuntivo, a veces puede ser copulativo. Ajá. Y en el caso evidente de Jaime Sentenador, entre otros, pues de Sara Pérez, que la entrevistamos hace poco, os dejo el enlace por aquí, aprovecho para hacer un pequeño, un pequeño claim, también de Emilio Aguayo. ¿Cuál es tu estilo y qué es lo que tú estás ofreciendo a tus pupilos? Al final, los entrenadores de triatlón, quieras que no, ya nos parecemos todos bastante, aunque todos tengamos nuestro propio estilo, pero al final ya más o menos vamos sabiendo lo que funciona, y lo que funciona es asimilar el máximo volumen que sea posible. Por ejemplo, me citas dos de mis deportistas de élite, y entrenan de volúmenes distintos, también tienen modalidades distintas, pero básicamente Sara entrena menos volumen, sobre todo a pie, porque su pie aguanta lo que aguanta. ¿Bien? Y Emilio Aguayo entrena el volumen que entrena, que por ahora es poco respecto a sus rivales más directos, y cada año le vamos subiendo 2 horitas semanales, aunque no me gusta hablar en horas, pero bueno, Sí. todos entendemos que en 2 horas cabe más volumen, o sea, en 22 horas cabe más volumen que en 20, esto está claro. Aunque 20 horas pueden ser más intensas que 22, pero bueno, respetando la proporción de la carga, las series que hacemos los miércoles, los domingos la tirada no sé qué, bueno, pues más o menos cada año vamos acumulando un poquito de carga. Con Sara, sobre todo a pie, habríamos alcanzado un máximo de volumen ya hace tiempo, y ahora estamos intentando subir el volumen nadando y en bici. Pero son métodos porque son características distintas. Tú hablas ahora de una individualización de los entrenos que es obvia, y Marcel, ya no hay entrenador en el mundo que no sea consciente de eso, que no todo vale para todo el mundo. Pero en este caso, yo como triatleta popular, ¿cómo sé si para mí es más efectivo la intensidad o el volumen? Dejando a un lado, pues evidentemente, pues la situación laboral, hay mil historias que no te permiten directamente mucho volumen por carga laboral o carga familiar, pero vamos a suponer que tenemos disponibilidad absoluta para todo. ¿Cómo sé si me va a funcionar mejor el volumen o la intensidad? A ver, al final, más o menos, simplificando mucho, no me saquéis un titular descontextualizado de esto, al final la carga total de cada día o cada semana o cada sesión es los minutos de entrenamiento por la intensidad de esos minutos. Bien, todos entendemos que 2 horas de paseo es un entrenamiento mucho más suave que un test de 1 hora a tope. Esto, o sea, es decir, multiplico ese 1 hora a tope por el 100% o 2 horas por el 50%, y la carga es mucho más baja en 2 horas al 50% que 1 hora al 100%. Bien, entonces, un deportista popular, un grupo de edad, como eres tú, como lo soy yo, tenemos unas horas limitadas porque tenemos que dedicar tiempo a la familia, al trabajo, a crear nuestras horas que no son deporte de competición ni de entrenamiento, y por lo tanto habrá que tener un porcentaje más alto relativo de intensidad. Pero cuando hablamos de porcentajes se nos olvida el tiempo total. Si yo dedico el 20% de mi semana a la intensidad, dedicaré el 20% de 15 horas. Es decir, 2 horas y media, si no me salen, o 3. Ya, bueno, el 15% es muy difícil calcular el 20% de 15 horas. Entonces, yo ahí tendré 3 horas de calidad, digámoslo así. Pero un entrenador, una persona que entrene 30 horas, si dedica el 20%, entrenará el doble de tiempo de calidad. Es decir, hablamos el famoso entrenamiento del 80-20, el polarizado, que no es lo mismo 80-20
de una persona que corra 60 kilómetros a la semana que 80-20 de una persona que corra 200, como un keniata. Pongo un ejemplo muy sencillo. Sí, sí, sí. El 20% de 200 kilómetros para un keniata son 40 kilómetros por debajo de 3 a la semana. Bien, si yo hago el 20% de mi volumen semanal, que más o menos son esos 40 kilómetros, pues me salen 8 kilómetros de calidad a la semana. Y yo tendría que hacer algo más de ese 20%, porque mi 20% va a ser menos que su 20%. No sé si me he liado un poco con las cifras. Ponme una explicación por aquí. La pondremos por aquí después. El 20% de 200 es muchísimo más que el 20% de 40. Y yo no puedo entrenar 200 kilómetros semanales, entonces tendré que aprovechar más veces mis minutos de entrenamiento para darle un poquito más de intensidad. Ajá. Y para un entrenador, ¿qué es más complicado? Estamos siempre hablando de deporte popular, vamos a dejar a Emilio y a Sara aparte porque evidentemente comen aparte, mucha más calidad, son profesionales, pero no son la masa, digamos, la masa popular. Cuando a ti te llegan dos pupilos y uno te dice, mira, yo soy un ejecutivo que dispongo de todo el tiempo del mundo a la carta, y otro que te dice, oye, mira, yo tengo 15 horas para entrenar a la semana y los dos quieren un mismo objetivo final, ¿qué es más complicado para ti a la hora de gestionar? Lo primero es una entrevista personal que establezca claro sus obligaciones, cuánto quiere poner para lograr su objetivo. Ahora os lo voy a recomendar. Está el documental en Amazon Prime Video, el documental de Carolina Marín, y es, yo quiero lograr esto. Y luego le dice el entrenador, vale, pero no estás haciendo lo que dices que quieres hacer para lograrlo. Entonces, hay gente que dice, no, yo quiero clasificarme para Hawái. Para Hawái se puede clasificar mucha gente. Y digo, vale, tienes que prescindir de los fines de semana con tus niños, tienes que dejar de salir los viernes a tomarte esa cerveza que te tomas con tus amigos, o por lo menos no podrás salir todos los domingos y no podrás salir al cine los sábados por la tarde porque estarás muy cansado de esto. Y te dirá, no, yo quiero ir a Hawái sin renunciar a eso. Y dice, pues entonces no quieres ir a Hawái. No sé si me explico. Es decir, sí. Por ejemplo, yo quisiera tener 1 millón de euros en la cuenta. No, porque la cantidad de trabajo que me requiere tener ese 1 millón de euros me haría renunciar a muchas cosas. O sea, en realidad no quieres. Entonces, lo primero es eso, la entrevista personal y saber qué estás dispuesto a dejar de lado y saber qué estás dispuesto a sacrificar para lograr un sueño y si ese sueño te compensa. Entonces, pues no es lo mismo una persona que trabaja en Madrid y que emplea 2 horas al día en desplazamientos que una persona que con esta situación actual pues le han dado teletrabajo y puede dedicar más tiempo a entrenar. Pues depende siempre del tiempo que puedas dedicar. Lo más importante, ¿tienes algo de tiempo para después de entrenar, familia y vida social, para no hacer nada ese día? Eso es muy importante. Es tener todos los días un rato de no hacer nada, para ti. No, ni bici, ni correr, ni niños, ni familia, ni mujer, ni trabajo. Media hora de desconecto. ¿Existe eso? ¿Existe eso? Yo le pido a mis deportistas que tengan por lo menos cada 2 o 3 días 15 minutos de, oye, cierra los ojos y no pienses en nada. Porque si vas a todas partes persiguiendo, vas a petar. Igual duras 1 año o 2, pero vas a petar seguro. Pero prefiero que es más fácil o más difícil para ti, ¿es rellenar un planning de entrenamiento para alguien que dispone de 30 horas semanales o para alguien que tiene 15 y los dos quieren, por ejemplo, bajar de 10 horas en Ironman? ¿Qué es más complicado? ¿Dónde se pone a prueba un entrenador? A ver, la parte teórica es más fácil entrenar a un profesional. En la parte teórica. El profesional en la parte práctica es más complicado porque el requisito emocional que te va a meter y la presión que va a meter ese entrenador sobre ti, una presión que admito porque es parte del trabajo y me gusta, es muy grande. Pero oye, es jueves, tienes 4 horas de bici, dale. O sea, no tengo que irme a la plantilla de, oye, me has puesto 4 horas de bici los jueves y te recuerdo que mi jefe me pone reuniones de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Sabes? Entonces, me vendría muy bien que hicieses 4 horas ese jueves, pero tengo que inventarme un entrenamiento de rodillo de 6 de 15 minutos para conseguir un mínimo de volumen ese día. Entonces, la parte de pensar es más difícil en el grupo de edad porque tengo más condicionantes a la hora de hacer las cosas. Es decir, distribuyo mucho mejor las cargas en un profesional, más libremente.
Luego, otra pregunta que imagino que es no me la vas a hacer, pero ¿qué piensas de estos planes genéricos o estas afirmaciones que te dicen que necesitas un mínimo de X horas para preparar un triatlón olímpico o un mínimo de X horas un half o para un Ironman? ¿Eso existe? ¿Hay una regla que te dice un mínimo de horas? Nada, es que al final es lo de siempre. Primero, el ser humano está hecho para moverse. El ser humano está diseñado para correr, saltar y lanzar. Por eso el hombro puede hacer esto, las piernas pueden hacer esto y los brazos son largos. Es decir, estamos hechos para el movimiento. Entonces, cualquier persona sedentaria, si tuviese que luchar por su vida y hacer una maratón, en un día la haría. Es decir, horas mínimas para hacer un Ironman, una a la semana. Dice, a ver, entre comillas, ¿no? Igual no sales del agua si no sabes nadar. Pero sí, a ver, yo le digo a mis deportistas, si tienes unas horas a la semana para dedicar, por ejemplo, digamos 8 horas, que es una media que en Estados Unidos se entrena mucho, 8 horas, que es muchísimo, 1 hora a la semana, más que los futbolistas. Sí, sí, sí. esa pausa me ha dado espacio así. Sí, dejémoslo ahí. Pero 8 horas a la semana para un grupo de edad son muchas. Pues con 8 horas yo le diría, no te impongas hacer un Ironman porque vas a disfrutar para 70.3 y olímpicos. ¿Puedes terminar un Ironman con 8 horas? Perfecto, se puede terminar. Pero yo diría, disfruta más de los olímpicos y de los 70.3, ¿no? Porque tienes poco tiempo para dedicar a algo y para terminar y para hacer un Ironman que vas a tardar casi el doble en un solo día de lo que le vas a dedicar esa semana, pues pues no, tu grado de compromiso con ese deporte no está acorde con el grado de requisito de esa modalidad. Ajá. Otra cosita que habrá que ir mejorando un poquito todo es cambiar esa nomenclatura por triatlón de larga distancia, ¿no? Porque es otro tema aparte, vamos a hablar de Ironman y lo que está pasando y ahora se está asentando mucho aparcar Ironman para hablar de triatlón de larga distancia, pero es un tema que ya hablaremos. Jaime, para cerrar este tema volumen-intensidad, ¿qué piensas tú de estas kilometras que se meten algunos deportistas, élite y no élite, de 300 kilómetros para el cuerpo en bicicleta y tal? ¿Tienen algún sentido realmente para un entrenador? Esto no lo hemos hablado hace 6 meses. Es posible. En una entrevista en esta misma habitación, cuando empezaba, sí, lo hablamos además, que nuestro protagonista fue nuestro amigo Pello Soro. Bueno, creo que lo comentamos y creo que seré coherente si digo lo mismo. Y lo que dije entonces fue, muchos deportistas haciendo estas kilometradas las están haciendo por el mero placer de hacerlas. Bien, yo ahí no voy a entrar. Pero mis deportistas, si quieren hacerse una tirada de 300 metros, les diré que en mi plan no van a entrar porque no hemos manejado nunca los 200. Y para una persona de Ironman no creo que sean necesarios los 300 kilómetros. Pero pues si una persona quiere hacer un Eibar Cádiz en 2 días y le apetece, fenomenal. A la hora de planificar, yo creo que esas tiradas de 10 horas, como hemos visto, o 12 horas incluso, no son necesarias en el volumen, siendo el volumen muy interesante, esa zona 2 para desarrollar adaptaciones. No hace falta tanto. Yo me planto en 5 o 6 horas de tiradas máximas, creo que es suficiente. Pues bueno, yo creo que hasta aquí este Rincón del Luarna. Habíamos hablado de 10-12 minutos. Yo honestamente sabía que se nos iba a ir de tiempo, pero creo que cada minuto que pasamos con Jaime charlando de deporte, charlando de triatlón vale la pena. Por tanto, aquí tijeretazos los justos. Y ahora sí, te toca decidir el tema del que hablaremos la semana que viene. Este sí que ha sido un poco escogido por Jaime con tiempo, pero ahora vamos a darle los 2 temas de los que ya hemos seleccionado aquí en la redacción para el Rincón del Luarca la semana que viene. Uno tiene relación directa con lo que te acabo de comentar sobre la distancia Ironman. Otro, seguimos sobre entrenamiento. Uno es, ¿qué opciones reales ves tú de triatlón de media y larga distancia para el año que viene? O sea, ¿qué pruebas crees tú que pueden ser interesantes? Y la otra es, siguiendo hablando de entrenamiento, ¿qué porcentaje de técnica tiene que haber en un planning de entrenamiento semanal? Evidentemente hablamos de técnica dentro de entrenamientos. A ver, como son 2 temas difíciles y el de técnica me lo voy a tener que preparar y el de hacer de adivino ya hemos demostrado en nuestros 6 meses que no damos ni una, pero
pero nadie, o sea, bueno, al final preguntábamos al principio de año si habría alguna carrera, yo decía, ¿seguro que va a haber carreras? Bueno, pues tan seguro no fue, pero tuvimos alguna, pudimos salvar alguna carrera, ahora acabo de llegar de Sevilla, entonces ya no quiero hacer más de adivino porque queda grabado y la pifiamos. Entonces hablamos de la importancia de la técnica, es un tema bastante interesante y pues, hay que preparárselo. Pues en una semana volvemos aquí al Rincón del Luarca con Jaime Menéndez del Luarca. Gracias una vez más por atendernos y por compartir tu conocimiento. La verdad es que agradecer infinitamente a todos los que han participado sugiriendo temas, porque bueno, yo le fui pasando algún pantallazo a Jaime y fueron en un Insta Story de 24 horas, hubo más de 38 temas puestos sobre la mesa y más de 150 interacciones para un proyecto pequeño como es el nuestro y humilde, con lo cual agradeceros de verdad que sigáis. Recordad que Jaime lo tendremos la semana que viene. Suscribiros al canal, dejar vuestros comentarios, sugerencias de tema, atentos a las redes sociales porque seguiremos tratando estas cosas. Y Jaime, nos vemos en una semana. See you. Vamos a por ello. Quería hacer así. El aloha es este. Me ha salido así. Por algo será, por algo será. Como os decía en la introducción del programa, entrevistamos, no ha sido fácil, a Míriam Casillas. La verdad, ha sido un lujo poder charlar con ella, y cuando digo charlar lo digo con la propiedad de la palabra, porque esto no es una entrevista al uso, es una charla con una persona a la que admiro, con una triatleta que creo que ha marcado también parte de la historia de nuestro triatlón nacional, con una participación olímpica y una segunda clasificación. Por tanto, después de Ainhoa Muroa, Míriam Casillas ahora se postula como una de las triatletas llamadas a hacer historia, y sobre todo por la colaboración de los clandestinos, que lo vais a ver en la parte final de la entrevista, pero sin duda os recomiendo quedaros hasta el final porque vale mucho la pena. Con ustedes, Míriam Casillas. ¿Qué tal? Una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer, se nos escapó de la época del confinamiento, nos hizo ahí un regate bueno, estaba también en otros momentos de su etapa deportiva, pero al final no se ha escapado y tenemos que agradecer a Míriam Casillas que nos acompañe hoy en esta entrevista típica, que acabo de explicarle unos minutos de qué consta. ¿Cómo ves? Nos vamos a pasar bien, ¿no? Yo creo que sí, a ver. Pues como sabéis, para los que ya vais siguiendo esta nueva sección del programa, estamos en Clandestinos. Esta entrevista está dividida en dos partes. Una primera, la clásica, que quizá estamos más acostumbrados, y una segunda en la que unos conocidos de Míriam, en este caso, nos han dejado unas preguntitas y tiene que adivinar de quién se trata. Por tanto, vamos a arrancar con la primera parte. Tenemos a Míriam, por suerte, en periodo de descanso, por eso la hemos pillado. Era necesario este descanso, ¿verdad, Míriam? Sí, por supuesto. Cada año creo que es necesario físicamente, pero sobre todo mentalmente. Y este año, aunque no hayamos tenido tantas competiciones, creo que con el año que viene, además, creo que es más que necesario. ¿Cuánto desgaste mental ha tenido para ti? Evidentemente no hace falta que digamos que Míriam Casillas ya tiene su plaza olímpica y que eso pues un poco marca la diferencia, ¿no? Imagino a la hora de enfocar la temporada, pero ¿cuánto desgaste mental tuviste con la incertidumbre de Tokio? Bueno, la verdad, no sé, creo que se empieza a notar ahora casi, pero bueno, creo que no tuve mucho desgaste mental. Creo que el hecho de ya estar clasificada pues también era muy favorable y me daba mucha tranquilidad. Y bueno, sí que hay incertidumbre, la sigue habiendo, no con los juegos, sino con todo. Entonces, bueno, no sé si es desgaste mental. Yo la verdad es que seguí entrenando con ganas y creo que sean los juegos de este año o el siguiente, mi objetivo es el mismo, seguir intentando crecer como atleta, ser mejor cada día y cuando lleguen los juegos, pues ese día
intentar dar mi mejor versión. Entonces me daba un poco igual, ¿no? Si yo tengo la intención de continuar en 2021 entrenando, pues que al final los juegos sean antes o después, y lo veo casi como que, bueno, tengo un año más para seguir progresando como atleta. Muy bueno eso. ¿Cómo planificáis? Es decir, está claro que ahora estáis trabajando con la nueva fecha de Tokio como 100% segura, ¿no? Y eso también, cuando arranques a pares este off-season y empieces a entrenar, ese es el foco 100%. Sí, por supuesto, ese es el foco de 100%. Ahora damos por hecho que los juegos se van a hacer, sí o sí. Lo que sí es verdad que tenemos que sabemos que mentalmente va a ser difícil en el sentido de que los juegos se van a hacer, o yo creo que así será, pero sí que nuestra preparación seguramente esté condicionada por la pandemia. Entonces creo que va a ser una preparación más estresante o más difícil todavía, si cabe, que para otros Juegos Olímpicos. Pero bueno, partimos con eso, que es algo para todo, e intentar adaptarnos para llegar lo mejor posible a esa fecha. Tu compañera amiga Ana Godoy comentaba, bueno, ya está con un pasito, le queda la oficialidad, pero bueno, parece ser que será la compañera que te acompañe a Tokio. Ella decía que en el momento que lo consiga, que evidentemente es muy prudente y no certifica ese pase, para ella será un homenaje a su familia muy vinculada al triatlón y tal. ¿En quién has pensado o quién le dedicas esta clasificación olímpica a Míriam Casillas? Bueno, creo que a mi familia le dediqué la de Río y le dedicaré también esta porque bueno, al final son los que, a mi familia y a todos los que tenemos alrededor y que nos están apoyando, ¿no? Y a ellos en especial porque son los que desde muy pequeña, ¿no? Te han seguido toda la carrera deportiva y al final han hecho que puedas llegar ahí. ¿Cuánto de importante también, es decir, claro, evidentemente la familia Casillas también con tu hermano, bueno, una familia muy vinculada al deporte y al triatlón, ¿cuánto de importante es saber también encontrar gente fuera del triatlón para acompañarte en tu vida personal? Bueno, yo creo que es muy importante tener no solo el triatlón, ¿no? Y que sobre todo por un poco lo que hablábamos, ¿no? Estabilidad mental y todo en momentos que parece que esto desaparece o te quedas sin deporte o por una lesión o por cualquier cosa. Creo que tener otras cosas y otra gente externa al triatlón, sobre todo, que te dé otro punto de vista o que quizá incluso le quite importancia, ¿no? A lo que para nosotros a veces puede ser toda nuestra vida, pues creo que es muy importante para mantener los pies en el suelo, ¿no? Y saber avanzar, pero paso a paso sin perdernos un poco ahí en el camino. Como ya sabéis, bueno, Míriam Casillas es doctora, si no me equivoco, corrígeme, pero creo que es licenciada en medicina desde hace ya un tiempecito. ¿Qué parte de tu faceta como médico te ayuda en tu carrera deportiva? Bueno, yo creo que la principal o una es conocer ¿no? Nuestro cuerpo y nuestra fisiología, y creo que bueno, que todo eso te hace saber un poco más a la hora de entrenar, que al final utilizamos nuestro cuerpo cada día. Y bueno, y también quizá un poco, ¿no? Pues me da esa curiosidad de mantenerme alerta y con nuevas cosas que salen, de entrenamiento y de todo, y mantenerme un poco, ¿no? Al día de todo eso. Creo que luego también puede tener su parte negativa a la hora de tener alguna lesión o alguna cosa que quizá vas un poco más allá y quizá cuando tú lo estás viviendo como paciente no es tan bueno. Así que yo cuando alguna vez, cuando he tenido alguna lesión grave o tal, pues he intentado siempre ir a mi médico, poner toda mi confianza ahí y yo ser simplemente paciente y dejar eso un poco de lado. Ahora meto un poco el pasito dentro de la segunda parte de la entrevista, pero Míriam Casillas, jovencísima, quedan muchísimos años de Míriam, espero que nos regales muchas más temporadas, pero te ves, Clemente Alonso, por ejemplo, también licenciado en medicina, nunca ha ejercido hasta la fecha o hasta que yo sepa. ¿Tú crees que sí, que en tu caso sí que vas a pasar por los quirófanos, por las consultas? Pues, a ver, no lo sé. Yo en principio sí, era mi objetivo, ¿no? Y por estudié medicina, digamos, y todo. Yo creo que sí, que en un futuro, no sé cuándo, pues sí que quiero ejercer como médico. Pero bueno, no se sabe, ¿no? La vida da muchas vueltas y por ahora lo tengo ahí un poco apartado, pero yo a día de hoy diría que sí, pero bueno, nunca se sabe. Yo lo que pienso es que sería la hostia llegar al médico a la consulta y que te atienda Míriam Casillas para un triatleta, tiene que ser, ¿no? En plan, hostia, eso estaría divertido.
Bueno, sería otra faceta. Sí, claro. La verdad es que, bueno, no sé si dentro de unos años, ¿no?, el que vaya se acordará ya de lo que hacemos ahora, pero bueno. A mí me haría ilusión también. O sea, yo creo que, evidentemente, y es una cosa que hemos hablado muchísimas veces con otros compañeros de la élite del triatlón, creo que sí que es verdad que el triatlón es un deporte de consumo a nivel de practicar deporte. No tanta gente conoce a los triatletas, pero realmente yo creo que hay una masa social cada vez más grande que sí que valora lo que estáis haciendo y creo que sí se van a acordar, o que nos vamos a acordar durante mucho tiempo de Míriam Casillas, como de Ainhoa Murúa, como de tantas otras y otros triatletas que han dejado marca. Por tanto, el día que entre a una consulta alguien que te reconozca, acuérdate de esta entrevista. Me acordaré. Será muy buena señal para nuestro deporte si eso pasa. Seguro que sí, yo tengo plena confianza en que eso suceda. Esta ha sido una temporada típica marcada por la pandemia, pero también evidentemente has podido competir y ha habido pues, resultados dispares, ¿no? Pasando de esa 7ª plaza en Copa del Mundo, en ese nombre tan difícil de pronunciar, Carlo Vivari. Resultados no tan buenos, un tercer puesto en el Campeonato de España Sprint. La valoración global en una temporada complicada, ¿cuál es? Sí, en cuanto a resultados, es verdad que bueno, que eso, me quedo con la plaza de Carlo Vivari, creo que ahí fue donde pude estar en mi máximo nivel y sin embargo las otras pruebas pues no tuve mis mejores días por diversas circunstancias en cada una, pero bueno, así fue. Es verdad que hemos tenido pocas oportunidades y también que nuestra planificación pues no ha ido en principio durante todo el verano enfocada a eso, ya que no sabíamos muy bien cuándo íbamos a competir y decidimos hacer pues una planificación un poco más conservadora y bueno, en las últimas semanas, sabiendo ya que competíamos, pues intentar estar en nuestro mejor nivel y bueno, aún así creo que de una manera u otra competir a ese nivel, porque además todas las pruebas siendo Copa del Mundo, Series Mundiales han tenido mucho nivel, ya que todo el mundo tenía ganas de competir. Para mí competir a ese nivel, competir en el nivel Series Mundiales, creo que era lo mejor que podía hacer y quería, ¿no?, tener esa oportunidad, porque es lo que, bueno, al final te hace mejorar ciertas cosas como atleta que no puedes mejorar en los entrenamientos, que solo te da la competición y ese nivel de competición. Y bueno, en ese aspecto pues ha sido un poco ni fu ni fa, digamos, ¿no?, en cuanto a resultados. Pero sí que es verdad que estoy muy contenta porque bueno, he tenido una constancia, ¿no?, del trabajo que llevaba muchos años sin tener, sobre todo en la carrera a pie, que la verdad es desde 2017, cuando tuve que operarme del pie, no había estado un periodo tan largo de tiempo, como ha sido más de un año, sin ninguna lesiones, molestias, y hasta que he conseguido que mi pie no vuelva a sentirse igual que estaba antes de la cirugía. Entonces, bueno, creo que me quedo con eso, que he hecho una gran base que llevaba necesitando y creo que eso al final va a ser el trabajo para el año que viene, que es cuando realmente hay que poner nuestro cuerpo al límite y sí que estar a ese nivel. Y aún así, clasificada para unos Juegos Olímpicos. Por lo tanto, hay muchísima calidad en Míriam Casillas para los que no lo hayan descubierto todavía. Míriam, voy a pasar a la segunda parte porque yo creo que es la que realmente mucha gente espera, porque la clásica, bueno, está divertida y me encanta. Creo que los frikis como yo del triatlón nos interesa mucho, pero vamos a ir más allá. Voy a arrancar aquí, tiro de móvil. Y yo creo que, bueno, a ver, venga, vamos al lío. La primera te la voy a poner fácil, ¿vale? Yo creo que la vas a descubrir enseguida porque así luego vamos a ir aumentando el nivel de dificultad. La pregunta es, ¿qué deporte te encanta pero no practicas desde hace años por estar dedicado al triatlón, ya que conlleva cierto riesgo? Y no sé, la persona que pregunta empieza a dudar si le seguirás por las pistas con tu bajo nivel de práctica. Primero tienes que responder la pregunta y luego responder ese pequeño zasca que te han dejado. Bueno, creo que la pregunta la ha respondido la persona directamente, ¿no? que creo que es esquiar, pero la verdad es que ahora mismo no sé quién me lo puede preguntar, porque bueno, casi toda la gente... Dime. No, la respuesta sí, es el esquí. Ahora tendrías que dar un poquito el paso. A ver, yo te he dicho que era fácil y la respuesta más que nada porque es alguien muy vinculado y que todo el mundo conoce y te estoy dando más pistas de las que toca. ¿Vinculado al esquí o vinculado a...? No, a ti,
¿A ti? No, yo Porque diría que evidentemente- diría mi hermano, pero Efectivamente, te doy ahí la pista de que Pero no me claro, falles he la dudado. primera. ¿Sabes por qué he dudado? Porque te iba a decir que él también lleva mucho tiempo sin esquiar por el Ah, mismo motivo, por lo que esa cosa de a ver si consigo seguirlo en las pistas me ha hecho dudar. Si era alguien así, que seguía practicando mucho esquí. pues bueno, Alberto Casillas, hermano de Miriam Casillas, también gran triatleta, gran amigo de la revista, nos ha dejado esta pregunta y esta foto, tú no la vas a ver, la van a ver los espectadores de Alberto y Miriam esquiando un paisaje envidiable. Luego te enseñaré la foto. Bueno, igual la puedes ver tú si te la enseño por aquí. Ah, sí, me acuerdo. La Y la verdad es envío. que, mira, tengo que decirte una cosa. Sabes que entreno en un grupo internacional, ¿no? Sí. Y siempre tenemos ahí algo de lo que hablamos, que es que alrededor de 2025 es la fecha que por ahora tenemos puesta. Haremos un viaje todos a esquiar, porque casi todos han esquiado antes y todos lo echamos mucho de menos y es como, ahora no es el año de permitirse una lesión tonta, digamos, por irte a esquiar, pero tenemos planificado nuestro viaje alrededor de 2025, todos para irnos a esquiar. Son esas cifras que se dicen, bueno, 2025, pero luego el día y hay que cumplir. Pues bien, Alberto Casillas, gracias por el apoyo y gracias por hacernos llegar a esta pregunta. Vamos a otra, yo creo que es un poco más complicada, pero ya te avanzo que tu hermano ha sido un poco el nexo, el comodín y que nos ha ayudado a hacer este pequeño juego de clandestinos. Y aquí hay dos preguntas de la misma persona, o sea, vamos a esperar, aunque tú yo creo que la vas a adivinar muy pronto, pero nos tienes que decir después de la segunda respuesta de quién se trata. Pone, ¿qué deporte empezaste a practicar conmigo, o sea, con la persona, después de un curso veraniego en el que éramos unas niñas? Yo creo que es la escalada, pero... La escalada, vamos a ver, pues ahí tenemos a una Miriam Casillas pequeñita practicando escalada. Dejamos ese deporte y luego nos explicas bien cuál ha sido tu aventura con la escalada. Y la otra, que yo imagino que debe ser ya definitiva por si no sabes de quién habla, es ¿con qué grupo musical loco tenemos una foto que quedó para la historia de los mejores trabajos del cole? Uf. Yo sé quién es la persona, que es mi mejor amiga, Alba, y he de decir que yo no tengo ninguna memoria para esas cosas y siempre le pregunto a ella todas esas cosas porque se acuerda de todo. Así que no recuerdo el grupo musical, pero Yo tengo no en mi lo sé. imagen... No lo sé, pero viendo música loco, entre comillas, ¿podría ser el canto del loco? Puede ser, No es que sabe. recuerdo, el caso es que recuerdo un poco como el momento y la foto, pero ahora no me acuerdo ni del grupo musical. Y respecto a lo de la escalada, bueno, que era eso, ¿no? Espero Sí, que no haya fallado. Bueno, pues en mi familia, mi padre sobre todo siempre había hecho escalada, pero sí que es verdad que con mi mejor amiga nos apuntaron, bueno, mi padre me dijo, está bien que vengas a escalar si quieres, alguna vez y tal, pero si quieres venir, por lo menos que sepas lo mínimo para pues atarte tú, asegurarte y no tener ningún problema, ¿no? De riesgo, que tú por lo menos sepas lo mínimo. Y entonces la convencí para apuntarme con ella porque no quería ir yo sola y nos apuntamos un verano a un curso de escalada y al final yo acabé compitiendo en el Campeonato de Extremadura, me engañaron un poco, quieres competir, ¿no? Así que al final acabé compitiendo. Pues desde una pregunta de tu amiga Alba, efectivamente, la foto que vamos a poner es esta. Sí. Con lo cual, yo creo que va a ser divertido también ver a una Miriam Casillas con 4 años en esa foto, tal vez, no lo sé. Y pero nada, con mucho gracias. estilo en la foto, ¿eh? Con mucho Estilazo, estilo. bueno, los tres, creo que el otro apunta que sea Alberto, me parece. Sí, lo es. Haciendo un zoom me ha parecido verlo. Muy bien, pues ahí tenemos la segunda persona. Seguimos. Esta, a mí creo que te va a costar, pero es alguien que también te conoce y deduzco que muy bien te pregunta ¿con qué película solía llorar Miriam Casillas cuando era pequeña? La película del Rey León. Además era curioso, la ponía, lloraba cuando se moría el padre
la rebobinaba para atrás, volvía a verla y volvía a llorar y así me podía pasar la tarde entera. Sí, tú esperabas que en algún momento el padre no muriera, ¿no? Claro, yo la volvía a ver si eso no pasaba y cada vez me sorprendía por lo mismo, pero bueno, era muy pequeña y era mi película favorita, aunque llorase en ese momento. La persona, pues no sé, hombre, eso yo era muy pequeña, lo debería saber mi madre, pero y poca gente. Pues acertado, Angustias García, la madre de Miriam Casillas, también evidentemente Alberto nos ha facilitado mucho. Te enseño la foto. Es una foto, ¿dónde es esta foto? No sé si la ves porque mi cámara juega mucho y se mueve cuando le da la gana. No estoy segura, sé que es en un viaje que hicimos por Europa, pero no estoy segura de dónde. Sí. Bueno, tiene pintado un país europeo del norte, pero sí, pero no recuerdo dónde era ese viaje exactamente. Bueno, o sea, Angustia, si nos estás viendo esta entrevista, déjalo en los comentarios. No, ahí ya lo sabes, seguro. Pues que lo deje ahí o Alberto. Y la última, llegamos al final de... Lo siento, esto tiene un fin, yo sé que lo estás pasando muy bien, pero la última es... Y no entiendo muy bien, pero imagino que tú lo sabrás. Y espero que no sea el esquí. La respuesta yo no la sé, pero alguien muy cercano a ti también quiere que confieses qué otro deporte te gusta tanto que te hubiera gustado dedicarte profesionalmente. Vale, no, yo creo que es el mountain bike. Siempre me gusta mucho ver las carreras de mountain bike y siempre he dicho que cuando me preguntan, ¿no? Si no fueras deportista profesional en triatlón, ¿en qué otro deporte te hubiera gustado ser profesional? Creo que sería en el mountain bike. Y la persona, yo creo que será mi novio, Paco, pero no lo sé. Paco Hernández nos deja la última pregunta, por tanto, ya tenemos a una Miriam Casillas no triatleta en el mundo de las ruedas gordas. Igual esperaba que contestara al rugby, pero no. No, yo ya ahí no me meto. De hecho, como no nos ha pasado la respuesta, yo aquí sí que las veía venir. Digo, igual suelta ahí petanca o cualquier cosa, que me ha sido muy divertido. Desde luego el rugby se lo dejo a él. Ajá. Pues Miriam, hasta aquí la entrevista. ¿Qué te ha parecido estos clandestinos? Nada, pues muy bien. Yo creo que sobre todo para que la gente conozca un poco más, piense que soy muy sensible llorando con El Rey León. Creo que ahora soy lo contrario, que toda la gente me dice lo contrario, que no lloro ni con ninguna película ni nada. Pero bueno, ahí queda, ¿no? De cuando era pequeña por lo menos. No sé, creo que bueno, sí, queda una visión quizá un poco más cercana y sobre todo que me conozcan, ¿no? Esas pequeñas anécdotas que al final es un poco más personal. Que lo del triatlón lo acaban viendo por todos lados y esas cosas son las que no saben de nosotros. Pues es lo que interesa de esta entrevista, agradecerte, Miriam, porque la verdad es que he sido muy, muy, muy pesado, lo reconozco, pero a veces cuando realmente las cosas valen la pena hay que lucharlas. Yo creo que me he trabajado esta finish line hasta el final. Muchísimas gracias, Miriam Casillas. Gracias. Un saludo bien grande. Muchas gracias. Y bien, como os decía, no hay actualidad, pero sí tenemos a Roger Mañá, en este caso para analizar las gafas de Peter Sagan, las 100% Ride, aquí y ahora, en nuestra zona test con Roger Mañá. ¿Qué tal? Hoy en el apartado de Zona Test os traemos las S2 de la marca 100%, las mismas que usan los corredores del Movistar Team o el polémico ciclista eslovaco Peter Sagan. Directamente desde San Diego, California, nos llegan para probarlas aquí, en Zona Test. Los triatletas estamos de suerte si escogemos las S2 de 100% como la gafa para nuestro día a día y para el día de competición, ya que en ella encontramos las características de una máscara de ciclismo en cuanto a comodidad y rango de visión, sin tener que renunciar a la estética y a la discreción que quizás nos ofrecen unas gafas más enfocadas para la carrera a pie y quizás con una montura más pequeña. En este caso, esta montura podrá reposar en el casco sin tener que sufrir por si se nos cae en algún bache, dada su buen ajuste y su flexibilidad, que se suman además a la posibilidad de intercambiar las lentes en función de la climatología y la luz. Nosotros hemos probado el modelo en ambos casos, de poca luz y de una climatología adversa, y responden perfectamente.
si habéis llegado hasta el final, habéis visto el programa completo, lo habéis visto segmentado, la verdad es que importa poco. Lo que nos gusta es que estéis ahí, que nos dejéis vuestros comentarios, que le deis un like al vídeo si realmente os ha parecido interesante, que os suscribáis si todavía no lo estáis hecho, porque tenemos muchas más visitas que suscriptores y esto hay algo que hay que corregir y que nos gustaría que nos ayudarais a hacerlo. Pero sin más, una semana más con vosotros, gracias por dejarnos llevar el triatlón a vuestra casa y nos vemos la semana que viene. Vamos a grabar aquí. Voy a grabar aquí también. Vale, hago para tener las dos cámaras y arrancamos. ¿Qué tal? Pues ha llegado